¿Qué tal? Buenas noches ya. Pues hoy recibimos al máster en materia hídrica de Naucalpan, al maestro Eduardo Espinosa Medel, que es nuestro vecino de la colonia Bosques de Moctezuma y que precisamente por eso es un luchador social en materia de agua para lograr la justicia hídrica que requerimos los naucalpenses y hasta los mexiquenses. Eduardo, bienvenido. Si gustas presentarte, por favor. Muchas gracias, Esther. Estamos aquí en esta tarde con gusto. Y soy Eduardo Espinosa Medel. Estudié la licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la carrera de Economía y mi especialidad es en Economía Ecológica. Y también después estudié la maestría en Planeación Biorregional, quiere decir en Planeación Urbana. Y en esta parte hice mi tesis sobre el impacto de la presa Madín con relación al cambio climático. Ahí mi asesor fue el doctor Carlos Gay García, que es doctor en astrofísica por la Universidad de Boulder. Y yo soy economista en una maestría de planeación urbana que supuestamente es diseñada por urbanistas, pero esto nos da una calidad muy importante. Además, trabajé muchos años, más de 30 años, en la Comisión Nacional del Agua, en la gerencia de recaudación. Ahí nos tocó formar esa gerencia que no existía. Esta pasó del Plan Hídrico Nacional y ahí se convirtió en Conagua y no existía esta parte, la hicimos ahí. Después también participé en la organización del Foro Mundial del Agua en el 2006. Ahí me tocó coordinar el área de manejo de riesgos. Y con eso yo creo que es todo. También he aportado algunas cosas. He participado como perito en el plan de desarrollo urbano del anterior gobierno municipal para ver los problemas de la geohidrología. Y ahorita estoy en el peritaje del relleno sanitario, entre comillas, de Tepatlasco. En efecto, si nosotros nos pusiéramos a puntualizar el currículum del maestro Eduardo Espinosa Medel, pues créanme que nos podemos tardar aquí 2 días. Pero basta con decir que es el único perito en materia hídrica en el Estado de México y que el Poder Judicial de la Federación precisamente aceptó su participación para el tema de combatir aquella autorización de cambio de uso de suelo de 21,000 viviendas en Bosque Diamante. Y ahorita pues vamos a platicar de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pero en materia de agua en Naucalpan. ¿Qué significa, Eduardo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan en materia de agua? Primero tendríamos que dar una definición de lo que es un programa municipal de desarrollo urbano. Y dice que tiene como objeto establecer las políticas, estrategias y objetivos de desarrollo urbano territorial. Esto significa que con la planeación biorregional, que tiene que ver, nosotros estamos en una biorregión. Y entonces, ¿cuál es la unidad básica de análisis? Es la cuenca hidrológica. Quiere decir que el plan de desarrollo urbano tiene que garantizar el vital líquido a todos los naucalpenses. Por eso le llamamos planeación biorregional y tienes que hacer un análisis y una síntesis de cómo está la situación hídrica en todo el municipio. O sea, para que nos entendamos en un lenguaje un poquito más llano. Si yo voy bajando de las torres de satélite, alcanzo a ver lo que es todo el Valle de Valle de México, México. la Ciudad de México y parte del Estado de México. Quiere decir que esta gran cuenca es la que nos suministra el agua a nosotros, al municipio de Naucalpan. ¿Cuántas fuentes de agua tiene el municipio de Naucalpan? Bueno, es importante decir que la parte alta de Naucalpan es parte de lo que se conoce como el Gran Bosque de Agua, Uh -huh. que es de la Sierra de las Cruces. Y la Sierra de las Cruces es de origen volcánico. De ahí baja el agua y corre a través de ríos. Los ríos más importantes de Naucalpan es el río Tlanepantla, el río San Juan, el arroyo La Colmene, el arroyo Las Ánimas, y después tenemos el río San Mateo, más el río Chico de los Remedios y el río Hondo. Todos estos nos deberían de poder proporcionar agua potable. ¿Y por qué deberían y no pasa? Porque están severamente contaminados.
Las fuentes de abastecimiento de Naucalpan son básicamente lo que le llamamos las externas, las que provienen del sistema Cutzamala, que son las presas que están en el Michoacán y en el Estado de México. Esas presas se unen con la de Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines, Chileso, y eso nos traen el agua hasta la ciudad. Pero no somos el único municipio que le llega todo eso. Le llega a todo el Distrito Federal, le llega a muchos municipios del Estado de México, inclusive una parte llega hasta algunas localidades de Hidalgo, porque compartimos un valle. Ok, entonces queremos entender, eso es lo que se llaman las aguas superficiales. Sí, agua superficial. De las presas, y las aguas subterráneas son los pozos. Y además también tenemos agua de la presa Madín, por cierto, también muy contaminada. Pero en este sentido, con el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ¿qué podemos esperar? No nada más en Naucalpan, porque esto no es una situación exclusiva de Naucalpan. Por ahí decía la presidenta municipal Angélica Moya y el director del organismo operador de agua, el licenciado Vences Mejía, que Naucalpan tiene un superávit de agua. Y entonces los vecinos, pues como le abren a la llave y todavía sale agua, piensan que lo que muchas veces otros ciudadanos analizan, pues no es cierto. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto de este superávit de agua? ¿Es cierto o no es cierto? Mira, aquí es una especie de engaño. ¿Por qué? Y se lo dijimos en la reunión a Vences. En el cuadro donde dicen de la agua que tienen para Naucalpan, ahí te dice, el consumo medio anual de Naucalpan es de 1.608 litros por segundo. Y después te dice, esto es menor a las aguas subterráneas que te lo dan en metros cúbicos, millones de metros cúbicos anuales y también en litros por segundo. Pero abajo tiene un letrerito que dice aguas asignadas. ¿Qué significa? El artículo 27 de la Constitución te dice que el agua y todo lo que está en la tierra y en el subsuelo son bienes nacionales susceptibles de apropiación. Y esto significa que el agua que está en el título de concesión o asignación tiene unos datos, pero eso no significa que este volumen que tienes ahí es el volumen máximo que tú podrías extraer de agua. O sea, quiero entender, en papel me dicen que la taza está llena, sí, pero la realidad es que la taza tiene menos de la mitad. Menos de la mitad, sí, porque además es importante conocer que ahí te dicen que es agua asignada, agua subterránea asignada, dice que son 56 millones, pero sabemos con la información que hemos colectado que solo 26 millones son los que ha reportado el organismo operador a la Conagua. Y esto lo obtuvimos de vía transparencia y nos dio una base de datos la Conagua. Nos tomó como 4 años para poderlo validar. Tuvimos que hacer un juicio para que nos dieran la información. O sea, viva la transparencia. Y ya se transparentó y ya tenemos esa información. Por eso sabemos que lo que te están diciendo es un engaño, porque no tienes esa agua. ¿Qué les costaba decirte? Si tuviéramos esa cantidad y tuviéramos el superávit, no tendrían muchas colonias el tandeo. Inclusive la gravedad del tandeo es que aparece en la Gaceta de Gobierno. Pues atención a la zona popular, ¿no? Porque finalmente son los más perjudicados y a los que más caro le cobran el agua. Del último análisis que hicimos sobre los costos, Naucalpan, en la zona popular, es la que más caro paga el agua de todo el Estado de México y por ende, pues hasta del país. Y entonces cuando nos dicen que el organismo operador de agua requiere más dinero, pues ya nos vamos por la eficiencia financiera. ¿Y ahí qué podríamos decir de la eficiencia financiera, Eduardo? Aquí hay una cosa muy importante que acabas de comentar. Si tú estás hablando que se le cobra más a la zona popular, pero es un doble robo. Le cobran más por un agua que no le están entregando, porque es una cuota fija.
Y ahí te dice la cuota fija que tú consumes 25 metros cúbicos bimestrales, pero no te llegan ni 3 o 4 cuando mucho. Entonces te están cobrando un agua que no les entregan. Y esto es pero además este es un robo a la sociedad y a las gentes que menos recursos tienen. Y luego, aparte, estas casas que están en la zona popular, pues resulta que llegan y les cobran 2, 3, 4, hasta 5, 6 viviendas, porque si la gente quería ahorrar algo en luz y pone 2 medidores, el organismo llega y asume que tiene 2 casas y entonces les cobra por 2, la cuota fija por 2, pero con el agua limitada que nos estás comentando. Entonces ya no es doble robo, ya es 3, 4, 5 veces ese robo, ¿no? Que eso es lo terrible para muchos naucalpenses. Dime, Eduardo, dime. Te he dicho que te acuerdas cuando estuvimos en la reunión con Vence, le decíamos, ni siquiera tienen macromedidores, no te saben decir cuánta agua le entregan a la Mancha 1, Mancha 2, el Cadete, Bosques de Moctezuma, todo, y los fraccionamientos como Satélite Chegaray, Lomas Verdes y todo lo demás, no saben cuánta agua le entregan a cada localidad, porque no tienen macromedidores. Y no costaría mucho dinero ponerlos, porque sí tienen las válvulas para andar desviando agua y decir esta agua se va para acá y esta agua se va para allá. Pero no lo hacen, no hacen bien su trabajo, porque podían sacar, y además también INEGI te establece una información que son el censo de población y vivienda. Tienes todos los datos y sabes cuántas personas hay en cada vivienda, porque Exacto. también tienes toda esa información y no la están utilizando. Oye, y entonces, imagínate, si ahorita ya no tenemos agua, eh, y que además la zona popular es la más afectada y la zona residencial también ya se está viendo afectada. En la otra entrevista que estábamos platicando con el ingeniero Galán y que veíamos un escenario programático de vivienda para 70,000 casas más y que él, de acuerdo al análisis que hizo en el actual plan que se aprobó por parte de 7 individuos que son los que deciden nuestra calidad de vida, dice que son más de 20,000 casas, nada más expresadas en parte del plan, pero que realmente no se sabe porque pues es un libre albedrío. El director que llegue puede hacer el cambio de uso de suelo, que dice la presidenta que con este plan ahora sí se garantiza. Yo no entiendo por qué antes no se garantizaba, porque de todas maneras emiten factibilidades de agua. Acaba de sacar un comercial en donde dice, un boletín en su página del ayuntamiento, y dice que ahora ya no se van a dar más factibilidades de agua a costa de los que ya vivimos. Entonces, ¿dónde van a traer el agua? Yo preguntaría. Sí, las factibilidades condicionales, y tú como eres abogado lo sabes perfectamente, es una figura jurídica que no existe en el Estado de México y en ningún lado. Es una figura jurídica inventada para transarse a la gente. Para transarnos más todavía. No, nos están explicando, decíamos que antes nos aplicaban la ley de Herodes. O te llegas o te friegas. No, okay. Y ahora nos están aplicando la ley de Caifás. Al jodido, joderlo más. Entonces quiere decir que nos están en un plan de desarrollo urbano que no están garantizando los cambios de uso de suelo, y te lo dice muy bien el título quinto y todas las leyes. Para un cambio de uso de suelo tiene que haber una manifestación de impacto ambiental y tiene que haber un montón de cosas más. Pero es que, ¿sabes qué? Aquí todo es condicionado, ¿eh? Claro. Te condiciono a que hagas una obra, te condiciono a que hagas una vialidad, te condiciono a que dejes áreas de donación, condiciones que nunca se cumplen, ¿no? Y por eso Naucalpan está así. Y entonces, en materia de agua los condicionan a que tramiten un título de concesión con la Comisión Nacional del Agua. Y entonces, si no consiguen ese título de concesión, porque hay veda desde 1954, ¿de dónde le suministran el agua a esos desarrollos que están trayendo? Aquí podemos ver el ejemplo de el Cristo, cuando le dieron la factibilidad condicionada. Ahí decía, y me acuerdo perfectamente, la empresa tiene que perforar
el número de pozos para poder sacar alrededor de 305 litros por segundo. Ujú. Para que tengan un comparativo, la presa Marín saca alrededor de 500 litros por segundo y da agua a 155,000 familias de muy mala calidad. Ahora, ¿cuántos pozos tendría que perforar? Y además dice, él tiene que obtener los permisos con Conagua y ya que los obtenga tiene que solicitar el permiso de construcción del pozo. Pero hay una cosa muy importante y no lo dijo el Vences. Cuando tú solicitas un permiso para perforar un pozo, tiene que ir acompañado de la manifestación de impacto ambiental. Porque además, ya lo comentábamos que estuvimos en el Congreso local, estamos viviendo la tormenta perfecta en el Valle de Anáhuac. ¿Qué quiere decir? Estamos en una zona que el acuífero está en veda desde 1954, que el acuífero está sobreexplotado y que te dicen que la zona de satélite que va hacia el Rosario se abate el nivel freático entre 3 y 5 metros cada año. En español, Eduardo, dinos qué significa abate. Sí, si tú tienes el nivel del agua está en 20 metros y perforas, si se abate quiere decir que ahora lo tienes que sacar a 23 o 25 metros, pero ese es anual. Quiere decir que después de un tiempo el agua ya no va a haber. Pero además el agua se comporta, baja subterráneamente de las partes altas a las partes bajas. Por eso Gilotzingo, ¿te acuerdas cuando vimos sus manantiales? Sí. Qué preciosos. Claro. Y tú dijiste, ¿cómo están los manantiales de Naucalpan? Contaminados. Contaminados. Sí. Y dijiste que eran pinchitos porque tenían muy poca agua, estaban contaminados. Sí. Entonces agua, aquí vemos Lomas Verdes, está a una altura del nivel del mar de alrededor de 2.500 metros. Y la zona de satélite, las partes bajas, están en los 2.200, 2.230. Quiere decir que el agua, como está sobreexplotado, el agua se baja. Y por eso cada vez los pozos son menos. Por eso... O sea, esto es las colonias y los fraccionamientos altos, como la sexta sección de Lomas Verdes, como Las Manchas, como Lomas del Cadete, como la México 68, Rincón Verde, que son las colonias, los más altos, son los más susceptibles de que estén en riesgo de no tener agua, ¿no? Ya en unos años, porque ya no estamos hablando de décadas, ya estamos hablando de... Tenemos broncas con el agua muy severas. Y una explicación muy sencilla para la gente que vive en San Mateo. Hay un pozo que está en Framboyanes, en un parque, y ese da alrededor de 40 litros por segundo. Pero hay otro pozo un poco más arriba, que son diferencia de, que será 200 metros, el pozo que está en Piñón, y ese pozo da solo 4 metros. ¿Por qué? Porque está más alto, lo tienes que perforar y el agua se baja. Continuando con lo que estábamos diciendo, comentando de allá del Cristo, en factibilidad condicionada, dice el documento, después de que soliciten a la Conagua para que se puedan perforar los pozos y los 13 o 14 que tendría que construir, cuando ya hayan hecho ese trámite y ya hayan comprado derechos a otros lados, entonces el organismo operador le va a ceder una parte de sus volúmenes asignados. Pero esta es una tranza porque es contra la ley. El agua que se les da a los organismos operadores es para uso público urbano, básicamente consumo de las personas. Y el organismo operador en el artículo 25 de la Ley de Aguas Nacionales te dice que no puedes ceder a un particular ni una sola gota de agua. Por esta situación, el director de Conagua de esa época debería estar en la cárcel. Pero no nada más el de Conagua, los de Guapas, ¿no? El director de Guapas, porque fue el que dijo que ellos les iban a ceder una parte de su asignación a esta empresa, el agua. Entonces están cometiendo un delito. El de Guapas debería estar en la cárcel por eso. Y esas son las factibilidades condicionadas. Oye, pero yo creo que no nada más los directores de agua, ¿no? O sea,
de nuestros representantes populares, También. que finalmente son los que toman la decisión como órgano colegiado, pues son los que nos están dando en la torre, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, en esta ocasión fueron 7, la vez anterior fueron 11, hoy son 7, ¿no? Y pues mañana, no sé, ya es un tema de una sola persona, como es el caso de Santa Cruz Acatlán, en donde a los 2 días de que da la opinión favorable, emiten la autorización de cambio de uso de suelo para más de 400 departamentos. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque lo vemos en varios lados, todos los fraccionamientos que están autorizando, ahorita el del Cerrito, ¿no? Que Claro. son 1533 casas. Y le cambiaron uso de suelo y no hicieron, uso de suelo. y sacaron manifestación de impacto ambiental No. que debían de haber tramitado. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Cómo les ganamos y cuál fue la sentencia en Bosque Diamante? Una de las apartados de la sentencia fue porque dieron autorizaciones estatales para cambios de uso de suelo que no se debían. Entonces en esa sentencia te está diciendo, te voy a sentenciar y te voy a decir que no puedes construir porque no hiciste la manifestación de impacto ambiental de un cambio de uso de suelo. Entonces, los cambios de uso de suelo, pero tampoco la gente a veces no lo entiende mucho. Es correcto. El hecho de cambiar la densidad de una colonia, ser edificios o alturas, es un cambio de uso de suelo. Eso también implicaría que deberían de tener una manifestación de impacto y no la consiguen. Entonces, ¿qué pasó? Lo están del Cerrito, que ahora lo están promocionando como Terra Lago, y que cambiaron en el plan de desarrollo urbano, que era un área natural, y que además la presidenta en 2005, por medio del Cabildo, mandó la información para que este terreno sea expropiado para un área natural. O sea, Angélica Moya en su primer mandato en el 2005 mandó la solicitud a la legislatura para que se expropiara este terreno y fuera considerado como un área de preservación ambiental. Y el año pasado ya sale publicada la Gaceta del Gobierno en donde autorizan este fraccionamiento. Sí, y además, ¿no? Sí, con todo el contubernio de todo lo demás. Pero además, esa zona donde está el terreno, desde el punto de vista geológico, es tierra Pómex, o es básicamente zona donde no hay, el agua no se va, no es un acuífero. No van a tener de dónde sacar el agua. Cuando construyeron la Fort en el Cristo, perforaron pozos, no tienen agua. O sea, a ver, de 14 pozos que tenían que haber perforado, ¿cuántos tienen? Ni uno. ¿Y entonces cómo continúan construyendo? ¿Y cómo continúan con autorizaciones? Y ya le echaron el ojo al pozo que tiene la sexta sección, que construyeron en una barranca y por lo cual no querían recibir el fraccionamiento porque era un pozo. Pero además ese pozo, al lado de ese pozo pasa los ductos del agua potable, del agua de lluvia y del agua residual de las casas, uno arriba de otro. Fíjate, pero además lo construyeron y a los 6 meses el volumen bajó. Sacaba 40 cuando inició y a los 6 meses solo ya sacaba 4 litros. Entonces, ¿quiénes se deben de preocupar? ¿Nada más nuestros vecinos de la sexta sección o más vecinos? Todos los vecinos. Todo Naucalpan. Acuérdate, en la sexta sección, el Guapas hace ya varios años solicitó la relocalización de 5 pozos. Sí, yo recuerdo haber visto un oficio que nos dio Valeria, en donde decía que no había agua, lo decía la Comisión de Agua del Estado de México, sí, la CAEM, que no había agua por la indiscriminada autorización de desarrollos que aprobaba el municipio. Pero cuando lees la Gaceta del Gobierno, lo que tú comentas es cierto. Están coludidos con agua, CAEM y el municipio. O sea, no tenemos ni para dónde hacernos como ciudadanos, ¿no? Y hay que podemos hacer, Eduardo, porque vamos a los juzgados y lo primero que nos dicen, tú no tienes interés legítimo. Tú, ciudadano, no me puedes demandar porque yo ya lo decidí. Yo ya decidí cómo vas a vivir tú.
Y entonces los jueces retoman eso del interés legítimo y pues hoy nos encontramos con una nota que hasta el Poder Judicial de la Federación, que está ubicado aquí para entrar al toreo, le está pidiendo agua a Aguapas. Claro, Ya lo están porque experimentando. no tienen agua. ¿No? Pero además te lo dice la misma Norma Piña, cuando fue el Día Mundial del Agua en marzo, 22 de marzo, dijo y nos habló del convenio de Brasilia, que es en Brasilia se reunieron todos los tremendas cortes de todo el mundo para decir que tendría que existir la justicia hídrica y el indubio por agua y el indubio por natura. Pero además ahí hay encontramos ya tres amparos que está llevando la Sala Segunda, en la que te hablan de lo que se llama el entorno adyacente. Y que te dice, por el simple hecho de ser ciudadano y estar en esta zona que se está afectando al agua y tu biodiversidad, tienes el interés legítimo. Con esto todos los jueces no te tendrían que andar diciendo, como siempre, para quererte batear y no hacerte caso, que no existe el interés legítimo. Entonces tendríamos que decirle a la tremenda corte de Naucalpan, ¿verdad? A los juzgados federales, pues que le hagan caso a la presidenta, a la ministra Piña, sí, para que resuelvan con perspectiva hídrica y entonces sí tengamos esa justicia que tanto queremos en Naucalpan, ¿no? Porque no es lo mismo el agua que nos dan en algunas colonias o en algunos fraccionamientos al agua que les dan en las zonas, como bien lo decían, las más pobres. Las más pobres. Es a las que les dan el agua más contaminada y con menos cantidad. Y además te cobran agua que no te entregan. Exacto. Que ese es el delito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para invitar a nuestros vecinos a que participen? Eduardo, ¿tú qué harías? Primero tendríamos que explicar una cosa que estabas hablando de la factibilidad. La factibilidad, hay una Conagua publica, por lo menos publicaba hasta 2014 o 2015, un libro que se llamaba el subsector agua potable y alcantarillado. Y hay una norma en que te dice cómo debes de calcular la eficiencia de los organismos operadores. Y te dice hay una eficiencia global y lo tenemos que desglosar. Primero tienes la eficiencia física. Quiere decir de que todo el agua que saca el organismo operador, o sea del subsuelo o que le dan del Cutzamala, del Lerma o de la presa Madín, eso le llaman agua producida. Pero ese total de agua, el 46% lo pierden en las redes. En fugas. En fugas. Porque las redes están muy viejas. Entonces, sí, están muy viejitas, además construyen y además no quieren invertirle para reemplazarlas. Y porque además las construyeron de esa manera de que cuando hay una fuga tienes que romper y el problema es que cuando rompes y existe la fuga, el agua no se va a recargar el acuífero. La mayoría de las ocasiones sale al pavimento y se va a la red de alcantarillado. Quiere decir que esa agua la estamos perdiendo. Contaminando. Contaminando y la estamos perdiendo, no hay forma de reciclarla. Pero además también tendríamos que ser bien conscientes de que también en nuestra casa perdemos agua, porque los sapos siempre la tiran, o porque no nos damos cuenta, hacemos cosas que no debemos de hacer. O porque cuando lavamos los trastes dejamos la llave abierta. Las lavadoras y todo lo que podíamos hacer. Pero continuando con la eficiencia global, falta la eficiencia financiera. Esta agua que no perdieron se le conoce como el agua que facturaron. Y esa agua que facturan, no todas la cobran. Y la eficiencia global es del 39%. ¿Qué quiere decir esto? De cada 100 litros de agua que producen, solo cobran 39. Precisamente, y entonces después se queja el organismo operador de que no tienen recursos, que además tradicionalmente los organismos operadores en toda la República han sido las cajas chicas de las presidencias municipales. ¿Por qué? Si tú vas a receptoría de agua, todos los días están pagando a alguien. Sí. Y entra efectivo todos los días. Bueno, por ahí se dice que incluso hasta los recibos los dan por una cantidad, la copia por una cantidad inferior y pues sacan el dinerito de ahí de la caja, ¿no?
Y luego, pues acuérdate cuando rifaban carros y regalaban tinacos para atraer el voto en lugar de darnos una calidad en una infraestructura, ¿no? Entonces, aquí yo recuerdo que un director decía de operación hidráulica que se requerían 650 millones de pesos para cambiar toda la infraestructura hidráulica. Obviamente la repavimentación era por cuerda separada, pero, o sea, si el organismo tiene un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos al año, pues yo creo que en una administración alcanza el tiempo suficiente, a lo mejor si no para cambiar todo, porque pues algo se tienen que llevar, pues una cuarta parte, una, otra cuarta. Y en 12 años ya tendríamos una... Tendría saneado el organismo Así operador, es. pero pero además, si te fijas, es una trampa porque el organismo operador es tan ineficiente. Sí. Si comparas al organismo operador de Naucalpan con el organismo operador de Baja California, de Tecate, de Tijuana, ellos solo tienen una eficiencia global del 90%, 95%. Del 90%, 85%. Quiere decir que cobran el 85% del agua que entregan. Oye, entonces hay que importar a los servidores públicos para acá. Precisamente porque además ahí también tienen un problema severo. ¿O no tienen mucha agua. Exacto. Tienes mucha agua, no tienes mucha agua y la estás mal utilizando, entonces estamos amolados. ¿Por qué? Y yo lo decía en un estudio que hice. ¿Por qué los pobres tienen que pagar la ineficiencia del organismo operador? Con las cuotas fijas te quieren cobrar su ineficiencia. Porque son los que no tienen para poder pagar un abogado, para poder estar haciendo las gestiones y que prefieren juntar su dinerito y pagar, porque además son los primeros en pagar, ¿eh? O sea, si tú ves las filas para hacer el pago anual, porque la cuota fija permite hacer el pago anual, son los primeros que están ahí y son los primeros que están diciendo yo quiero hacer mi pago porque así lo quiero. Entonces, realmente para la gente de la zona popular, pues es un tema muy difícil y ojalá de verdad participaran porque platicaba yo con el ingeniero Galán la vez pasada y con eh, Joaquín, que vas y le preguntas a la gente y no saben qué significa un plan de desarrollo urbano. Y por lo que tú nos estás comentando ahorita, pues es un tema básico para nuestra calidad de vida y entonces el día que abramos la llave y ya no salga agua para nadie, ¿qué vamos a hacer? Y para eso falta mucho, Eduardo, porque hay un reloj climático en Nueva York y otro en París y en esos relojes dice que son 7 años, Y ¿no? estamos en ebullición. De hecho, con el doctor Carlos Gay en el 2016 publicó el gobierno de Erubiel, se actualizó el plan estatal de cambio climático. Y ahí les dijimos que para el 2033, en todo el Estado de México, en unas zonas más, en algunas zonas menos, va a aumentar 1 grado y medio la temperatura. Que ya lo vivimos este año, ¿no? Ya lo estamos viviendo, pero ¿eso qué significa en términos de agua? Si aumenta todo eso, va a disminuir 5% el agua. Si ya tenemos broncas ahorita, que no llega todo el agua y que la que trae no te llega, y además va a disminuir 5% y vas a sobreexplotar más el acuífero, entonces estás amolado. Hay un indicador muy importante que se llama el índice de uso sustentable del agua. Quiere decir cuánta agua puedes extraer del subsuelo para no afectar su recarga. El problema que tenemos un índice en el 2016 era de menos 980 metros cúbicos anuales. ¿Esto qué quiere decir en términos llanos? Sí, que por favor. La sobreexplotación del acuífero es de 980 millones de metros cúbicos anuales. Quiere decir que en todo el Valle de México estamos perdiendo todo eso. Y entonces esto quiere decir que en unos breves años, pues ya nos acabamos todo el agua. En el 2033 este índice va a ser de 1,053 millones de metros cúbicos. Y hay otro indicador muy importante. Oye, pero espérame tantito. Entonces le tenemos que decir a la gente que dejen de decir que hay que preocuparnos por el futuro de los jóvenes.
es que nos tenemos que preocupar por el nuestro futuro de presente. todos. No, por el Por el presente de todos y el futuro, pues sí, de todos, ¿no? Pero el presente ya lo tenemos aquí encima, ya nos alcanzó. De Ya nos hecho, ¿te alcanzó el acuerdas tiempo. que decía que había una película que se llamaba Cuando el destino nos Sí, alcanza? es correcto, ya nos Y nosotros alcanzó. decimos, el destino ya lo he dicho desde hace mucho tiempo, más de 30 años que nos alcanzó. Ahorita nos está arrasando, porque además hay un indicador también muy importante a nivel internacional que se llama el índice estrés relativo del agua. ¿Por qué se llama estrés? Todos estamos estresados. Si no tenemos agua, nos estamos preocupando. Y se llama estrés relativo del agua. Y en el 2016 ese estrés relativo del agua era del 84%. Para que se entienda, a nivel internacional tienes problemas graves cuando el índice de estrés relativo de agua es de 40%. Nosotros estamos en el 84%. Ok, Quiere decir entonces, que estamos súper estresados y que para el 2033 va a ser de 103%. o sea, en 10 años. En O 10 sea, años. No, ¿sí? sí, si ahorita tenemos un hijo de 30, quiere decir que a los 40 ya va a estar padeciendo por el agua, entonces pues se tienen que preocupar ya hoy, no mañana, ya no dejárselo a sus papás, porque fíjate que otra de las situaciones que hemos visto es que la participación ciudadana se da normalmente en adultos mayores, no se da en los jóvenes. Y estos jóvenes que están pensando en que a lo mejor mañana los alcanza el destino, pues no, ya nos superó, ya nos sobrepasó, ¿no? Y entonces los jóvenes son los que tienen que participar y los jóvenes tienen que estar en estos temas ya metidos y pues por favor comuníquense con el maestro Eduardo Espinosa Medel, pues para que sepan cómo pueden empezar a ayudar a componer su presente, no su futuro, su presente, ¿no, Eduardo? Claro, precisamente por eso estamos dando los talleres de trabajo en las comunidades, donde se les explica el problema del agua, de dónde viene el agua de la presa Madín, que está contaminada con muchos contaminantes emergentes que no se quitan con el proceso de la potabilizadora, que tiene como más de 60 años de que se construyó en 1974 y no retire esos. Tenemos. Oye, Eduardo, y entonces una pregunta. Si alguien de los que nos puedan llegar a ver quisiera un taller de cultura del agua, ¿a dónde se podrían comunicar? ¿Tendrás algún correo electrónico? Sí, tenemos el correo electrónico de la Comisión de Cuenca, o si no me lo mandan a mí, yo les mando hay una página en Facebook de la Comisión de Cuenca y hemos dado esos talleres. Y si están interesados, se programa para dar el taller en O su sea, van a su localidad. comunidad. Sí, vamos Y a en las sus comunidades. comunidades ustedes les llevan esta plática para que la gente sepa precisamente sobre el tema de la cultura del agua. Entonces, en la página de Facebook de la Comisión de la Cuenca Presa Madín, se pueden contactar ahí al maestro Eduardo Espinosa Medel, a la maestra Marcela Galar, a la maestra Xiomara Trujillo, a la maestra Puente, a Omar, a todos los que estamos ahí. Y entonces, a través de esta página ustedes pueden llevar, si viven en alguna colonia, la que sea, Las Huertas, Loma Colorada, Lomas de San Agustín, San Francisco Chimalpa, Tepatlasco, Lomas del Cadete, Riondo, la que sea, y ustedes quieren un taller de agua, pues este es el momento oportuno para que ustedes se enteren de lo que realmente está sucediendo con el agua y por especialistas que no tienen ningún interés político, porque pues ya lo vimos, ¿no? La presidenta municipal se colgó, nos dice hoy que hay superávit de agua y pues tú que si eres un especialista, tú que si tienes todos los honores y eres el único perito en materia hídrica, nos estás advirtiendo que ya no hay agua. No hay agua, nos están diciendo que tienen agua, pero es en papel. ¿Por qué no te dicen la verdad? Exacto. Entonces, pues ese es un llamado para la presidenta municipal, ¿no? Claro. Que nos digan la verdad de cómo estamos, que ya no nos sigan mintiendo, porque precisamente ese es un tema que vemos recurrente, ¿no? Te engañan una tras otra administración. ¿Cuántas llevamos defendiendo o tratando de defender nuestra calidad de vida para que no haya estos planes en donde traigan fraccionamientos o casas de manera masiva?
Y luego nos dicen, es que ustedes están a favor de los asentamientos humanos irregulares. Y no es así. Acabamos, y lo vamos a pasar en esta entrevista, imágenes de que la presa Totolica está siendo fraccionada, pero no creas que en las orillas, No, adentro, del vaso. adentro del vaso está siendo fraccionada. Y pues es una situación muy grave porque la gente que está comprando ahí no sabe que en algún momento La están poniendo en riesgo. va a llegar a retornar Una el agua. crecida, hay Así es. retornos de agua y crecidas, y además lo hemos estado viendo con el cambio climático. Hay tormentas torrenciales que a lo mejor en 3 horas llueve lo que tendría que llover en 2 o 3 meses. Y si eso sucede Fíjate. en la parte alta de Totolica, van a estar nadando, como lo dijo el jefe SEAP, lo acaba de ocurrir. En la zona de Chalco, todos los años nadan en sus residuos, nadan en aguas residuales. Mira, ya lo de menos es que pierdan hasta sus bienes materiales, pero los están exponiendo a que pierdan la vida. Claro. ¿No? Que ese es el problema real. ¿Y qué hacen nuestras autoridades al respecto? Porque dicen, ustedes están a favor de los asentamientos humanos irregulares. No, espérame, yo no tengo atribuciones para parar ninguna construcción. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Ellos, ¿qué están haciendo para recuperar estos recursos hídricos? ¿Cuántas denuncias ha hecho el organismo operador de agua en la administración que sea para reportar las descargas de aguas residuales en nuestros cuerpos de agua? Nada, acuérdate, nosotros le solicitamos a los organismos operadores de Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, cuáles eran las descargas a los ríos que hacían sus redes de agua, de las redes de agua, de agua residual. ¿Y qué nos contestaron? Que no sabían. Que no sabían quiénes están contaminando. ¿Y dónde están descargando el agua residual de las casas? Entonces, ¿quién lo tiene que saber? ¿Tú? ¿Miguel? ¿La doctora Galar? ¿Con agua? ¿Quién lo tiene que saber y quién tiene que realmente venir a poner? Hemos hecho las reuniones en Pezacatlán, tú has estado en ellas, ¿sí? En las que solicitamos a todas las autoridades federales, estatales, a los municipios, a los diputados federales, locales, a los senadores, y los hemos citado allá. Y entonces, ¿qué necesitamos como ustedes, como representantes de la Comisión de la Cuenca? ¿Fuerza ciudadana? O sea, lo que necesitamos es que de verdad la ciudadanía presione y se involucre, porque, digo, hemos llevado juicios, hemos tenido cientos de reuniones con todas las autoridades y no vemos que pase nada. Entran, a pesar de que hemos hecho denuncias, hemos hecho acciones colectivas. Sí, amigo, les aplican el artículo 6 a nuestras denuncias. Sí, les aplican todo eso. Además, un juez que era cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia se atrevió a decir que la presa Madrid no tenía importancia y que por eso no accedían a llevarlo a la Suprema Corte. ¿Cómo que no va a tener importancia si les está dando agua a más de 200,000 habitantes? Pues así son nuestras autoridades, Eduardo. Pero bueno, ha sido un placer de verdad estar platicando contigo. Algo que tú quieras decir en relación que nos haya faltado, que bueno, nos falta mucho. Y esperemos hacer una segunda sesión contigo porque este tema da para mucho. Pero algo para que la ciudadanía de verdad se emocione y participe y diga, yo sí quiero cuidar mi presente con el tema del agua, y que los jóvenes sobre todo entiendan que realmente tienen que entrarle a estos temas. Una cosa muy importante que siempre hemos dicho, nosotros consideramos como el agua es la fuente de la vida, el agua es la vida. Es correcto. El ser humano nació y está 9 meses de su vida en el útero materno con agua. Y el cuerpo somos 85% de agua. Y el agua es la fuente de la vida. Y lo que tenemos que entender es que todos somos parte de los ecosistemas. Y con los planes de desarrollo urbano que no hacen antes el plan de ordenamiento ecológico, lo único que estamos haciendo es destrozar los ecosistemas. Todos los bosques, todavía más. Y estamos destrozando los bosques. Por eso les llamamos bosques de agua. Y cuando llevé a Miguel y estuvimos con la doctora Carmona allá en el Instituto de Ingeniería, nos dijo, ustedes lo que tienen que defender es el agua.
Sí. Si defienden una vialidad, se las van a poner. Pero con el agua no se las van a traer, porque si no existe y no la puedes sacar, háganle No, no. como hagan. No seas exagerado, hombre. Ya nos dijo la presidenta que hay superávit de agua. No seas Pues mala que nos onda, la Eduardo. traigan. Pues Nomás sí. está en el papel. Sí, Pero en la claro. realidad, entonces, si hubiera exceso de agua, no hubiera tandeos a las colonias. Presidenta, por favor, arrégleles el agua en la zona popular. A todo mundo Sí, nos está, claro. ya no solo son las zonas a los Popular. populares, también ya las zonas y a los fraccionamientos también ya llegando el agua no les llega todos los días Así es. y con la misma presión. Pues sí. Así es, Eduardo. Pues muchísimas gracias. De verdad, te lo A ti, agradezco Esther, mucho. y que continuemos con estos temas. Claro que sí, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Y último, la cultura del agua Sí, y la cultura es el fondo profundo que nos va a ayudar a arreglar los problemas ambientales. Y si eso no lo entendemos, vamos a estar cada vez peor. La guerra por el agua. La guerra por el agua ya existe desde hace mucho tiempo. Sí. Ve lo que pasó en Bolivia. Sí. Y fue Evo Morales el que promovió para que llegara el derecho humano al agua en Naciones Unidas. Y lo tenemos nosotros desde el 2012. Pero nuestros representantes políticos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores llevan 10 años haciéndose tarugos para aprobar la Ley General del Agua. Son la nueva Ley General del Agua. La nueva ley que ya lleva 10 años que ya está. Mientras no llegue como la ley de Herodes, ¿verdad? Y nos hagan, ahí nos pongan lo que ellos quieren, pues todo está bueno, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Gracias a todas las personas que nos vean y que nos estén viendo, reflexionen sobre el problema del agua. Muchas gracias.